La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Saludos fraternos y bendiciones para todos ustedes, amigos, hermanos y hermanas, televidentes y radio escucha. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y Radio Santa María, haciendo posible este proceso de formación en tiempo de la pandemia. Estuvo con ustedes en programas anteriores nuestro señor obispo, Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, quien dio una panorámica global de la estructura de la organización de la Iglesia Diocesana en La Vega, una visión panorámica de lo que llamamos la Curia Diocesana. También estuvo con ustedes el muy querido Padre Francisco Almonte, quien es nuestro vicario general y que le instruía a ustedes sobre esta realidad de un vicario general en la diócesis, sus competencias, hasta dónde llega, qué debe hacer y qué no debe hacer como vicario general. Más aún, recuerden que el Padre Ramón Abreu, nuestro canciller, porque hace un año Ramoncito fue nombrado canciller de esta diócesis de La Vega, él estuvo con nosotros también en la misma dinámica, formándonos e informándonos de qué es un canciller, qué es una cancillería en una diócesis, cuáles son sus competencias, cuáles son los servicios que da como canciller, y toda esta dinámica de formación nos ha permitido instruirles a ustedes en un tema que, a mi entender, por primera vez lo estamos desarrollando en nuestra iglesia diocesana. Para hoy, el Padre Fausto García, quien les habla, le voy a tratar el tema de la vicaría judicial, un tema muy interesante y que sé que va a gustar muchísimo. Al final del espacio de hoy, el reverendo Padre Félix Nova Galicia estará también dándonos instrucciones de lo que es la vicaría de economía, vicario de economía en nuestro obispado, en nuestra diócesis de La Vega. Estamos en tiempo de pandemia, pero no estamos de brazos cruzados, no, todo lo contrario. Ahora más que nunca estamos activos y llegando a toda la geografía nacional e incluso al mundo entero por estos medios, La Voz de María y Radio Santa María. Amigos y amigas, continuamos en este espacio de formación en el cual, como ya le hemos indicado, le estamos dando a conocer a todos ustedes la organización, el organigrama, los diferentes departamentos que tiene el obispado en la diócesis de La Vega. Y a mí en este espacio ahora me corresponde hablar de algo que para mí es fascinante, la vicaría judicial. ¿Y por qué es fascinante para mí? Porque es la especialidad que pude hacer en España en Derecho Canónico y lo trabajo día a día con la gente en nuestro obispado, en nuestras parroquias, en la calle. La gente me aborda y me pregunta, y tener la ocasión en este momento de llegar a ustedes es para mí algo fascinante, se lo repito. Y saber que en la iglesia existen los tribunales eclesiásticos. Mucha gente no lo conoce, mucha gente no lo sabe, no tiene una idea de que tenemos tribunales eclesiásticos y que en nuestra diócesis de La Vega tenemos un tribunal de primera instancia. Pero antes, es bueno saber que una de las funciones que tiene el obispo en la diócesis es la de gobernar, santificar a su pueblo, regir a su pueblo. Y para poder gobernar, entonces, el obispo se ve en la necesidad de tener que ser una especie de mediador entre sus fieles,
lo que le lleva a tener que practicar justicia en medio de sus fieles. Ello fue así hasta el siglo IV, cuando los obispos, por cuenta propia, ellos administraban la justicia en sus diócesis. Pero en el transcurso del tiempo, la iglesia cada vez se fue expandiendo más y más, y los obispos se fueron viendo envueltos en una mayor actividad pastoral, lo que le llevó a tener que delegar en otros sacerdotes este servicio, la función de administrar justicia, de hacer justicia en medio de sus fieles. Y así, en el siglo IV, va a tener ocasión el surgimiento de los tribunales eclesiásticos. Saber que tenemos tres tipos de tribunales, o más bien se dividen en tres partes el tribunal eclesiástico. Uno, el tribunal de primera instancia, que es el que tenemos en nuestra diócesis de La Vega. Dos, el tribunal de segunda instancia, que es aquel tribunal que conoce las apelaciones que se hacen a la sentencia que ya han sido emanadas en primera instancia. Y tres, viene siendo la tercera instancia, la rota romana, la cual se encuentra en Roma, podríamos decir, en el Vaticano, aclarando que hay una segunda rota romana, pero que esta está en España y que solo tiene facultad para conocer los casos que se dan en España y que no son resueltos en primera y segunda instancia. Más la rota romana tiene facultad a nivel de toda la tierra, de todo el mundo, en toda la iglesia. El juez nato es el obispo en un tribunal, sea primera instancia, segunda instancia, o sea la rota romana, en el cual el juez por naturaleza viene siendo en este momento el Papa Francisco. En nuestra diócesis de La Vega, el juez por naturaleza propia viene siendo Monseñor Héctor Rafael, el obispo. Pero ya le dije, como desde el siglo IV, los obispos se vieron en la necesidad de nombrar ayudantes, esa es la palabra, sacerdotes que le ayudaran en la administración de justicia. Y de ahí nace una figura muy importante hoy en la vida de la iglesia que se llama el vicario judicial. En esta diócesis, para honra y gloria de Dios, para servicio de la iglesia, me corresponde a mí ser el vicario judicial de esta diócesis. ¿Y quién es el vicario judicial? Aquel sacerdote a quien el obispo le ha encomendado la tarea o el servicio de administrar justicia en medio de sus fieles, administrar justicia en medio de los cristianos que pertenecen a la iglesia diocesana. Así es el obispo quien lo designa. El obispo puede cambiarlo cuando él lo crea conveniente, y para que sea nombrado vicario judicial la persona, la Santa Sede va a pedir que sea un perito en derecho canónico, o un licenciado en derecho canónico, o un doctor en derecho canónico. Es decir, una persona que de alguna manera esté vinculado con el derecho de la iglesia, es decir, tenga conocimiento del derecho de la iglesia y tenga conocimiento de la forma como la iglesia pone en práctica sus normativas para poder hacer un servicio que sea cualificado en toda la diócesis. La persona designada en este servicio tiene que ser por lo menos un perito, sino un buen experto en la materia del derecho canónico. Recuerde que el derecho canónico es el conjunto de normativas y de leyes por medio de las cuales se organiza y se rige la Santa Madre Iglesia. Además del derecho canónico universal, hay un derecho que es particular, que lo establece cada conferencia episcopal, o puede ser una parte de una conferencia que puede establecer normas propias para regirse, o una diócesis ella misma puede tener sus propias normas para regirse, aún tomando en cuenta evidentemente las normas universales. ¿Qué conoce el vicario judicial? ¿Qué conoce un tribunal eclesiástico? Podríamos decir que todo tipo de conflicto que pueda surgir en una diócesis. Nos preguntaríamos, y es que en la iglesia diocesana surgen conflictos. Si la iglesia es santa, si es tan buena la iglesia, pues les recuerdo
que donde quiera que hay dos o más seres humanos, se producen conflictos porque somos personas diferentes, tenemos diferentes ideas, diferentes maneras de evaluar y de ver las cosas, y entonces tendremos también diferentes intereses. Ya Jesús nos orienta que si tu hermano tiene queja contra ti, está diciéndonos que dentro de los cristianos se dan situaciones que necesitan de un árbitro, y el vicario judicial con el tribunal eclesiástico, eso es lo que hace las veces de árbitro en medio de dos personas. Por ejemplo, puede surgir un conflicto entre un laico, un fiel laico o varios laicos de una parroquia con su párroco. Alguna situación de divergencia en la cual no se entienden y unos creen que debe ser de una forma, otros de otra forma, no se ponen de acuerdo. Esa situación puede llegar perfectamente al señor obispo y puede remitirlo al tribunal eclesiástico para que nosotros, de acuerdo a la normativa canónica, le demos la solución que más conviene a esa situación, es decir, administremos justicia. Cualquier persona en cualquier ámbito en la vida de la iglesia que crea que sus derechos son vulnerados, que no se cumplen sus derechos, está en la obligación de venir al tribunal eclesiástico para poner una querella y pedir que se haga justicia en su caso personal. Conoce también el tribunal eclesiástico los asuntos de nulidad matrimonial, que más adelante me voy a referir ampliamente a este tema, la nulidad matrimonial, así como también la dispensa a aquellos sacerdotes que han dejado de ejercer el ministerio. Eso es un tema que lo conoce el tribunal eclesiástico y tramita al Santo Padre esta petición de dispensa que va a hacer el interesado. Así que los trabajos en un tribunal eclesiástico son amplios, son muchos, son diversos, y de ellos estamos hablando y continuaremos más adelante hablando en este espacio. Continuamos, hermanos, con este tema, yo diría, de formación en medio de la pandemia. Y le decía de las realidades que son competencia de un tribunal eclesiástico. Conflicto de carácter patrimoniales, conflicto de carácter societario, conflicto, procesos criminales contra un sacerdote. Y cuando digo procesos criminales, no me refiero a que haya muerte física, sino donde el sacerdote haya incurrido en una violación grave al derecho de la iglesia. Es un tema que lo conoce entonces el tribunal eclesiástico. Y muy atento a lo que digo ahora. Fíjense, un tema muy candente y muy difícil en la vida de la iglesia. Los asuntos de violaciones de menores. Es un tema que nos compete uno a uno a nosotros como tribunal eclesiástico. Haciendo la salvedad que el señor obispo puede nombrar otro tribunal paralelo al nuestro. Y no es nada, sería el mismo trabajo. Es decir, no siempre debemos estar nosotros, lo del tribunal eclesiástico. Y cuando digo nosotros, me refiero a mi persona con la de los jueces que me acompañan. El padre Félix Nova, el padre Francisco Jiménez Cualo, el padre Cristóbal Belén, el padre Francisco Almonte, el padre Porfirio Espinal, son jueces del tribunal. El obispo, para un caso de denuncia de violación de menores, puede nombrar otro tribunal, otra persona responsable del mismo. Pero en principio, en nuestro caso, el obispo de La Vega se vale del tribunal de primera instancia que él tiene. Y fíjense que aprovecho para decir lo siguiente. Si usted conoce asunto de niño o niña que haya sido violado por un sacerdote, usted está en el deber de hacer la denuncia a mi persona, al señor obispo,
a cualquiera de los jueces que le he mencionado, a cualquier sacerdote, párroco o vicario parroquial, está usted en el deber de hacer esa denuncia para que a ese niño, niña o familia la iglesia pueda administrarle justicia en el nivel que le corresponde, para que eso no quede en el anonimato, escondido en la parte oscura. No, eso debe salir a flote, aunque muchas veces nos duele grandemente, pero debe ser conocido y tratado según las normativas de la iglesia, repito, para poder hacer justicia en un caso tan difícil en donde se violan todos los derechos de la persona, como en el caso de una violación, Entonces, un tema muy importante en el tribunal eclesiástico, en donde la vicaría judicial hace un trabajo de primer orden, es en el caso de la declaración de nulidad matrimonial. Recuerden lo que he dicho en otras ocasiones, sobre todo en las parroquias cuando me invitan, que con mucha frecuencia nosotros celebramos boda en las parroquias, en las catedrales, en los santuarios, y esas bodas son hermosísimas. El traje de la novia, todo estaba impecable, los pajecitos, el sacerdote se mostró espectacular, todo fue de primera en esa boda, y ni se diga lo que pasó después de la ceremonia en el templo, la recepción en el club, aquello fue tirar la puerta por la ventana, como decimos, y la gente queda feliz, quedan muy contentos, los padres de los novios quedan felices, los amigos, los invitados, pero nadie sabía o se da cuenta que ese matrimonio, con todo lo bonito que fue la celebración, ese matrimonio puede ser nulo, puede ser nulo. Solo bastaría que apareciese una querella pidiendo conocer ese matrimonio de nulidad, que el tribunal conozca de ese matrimonio y que descubramos que en ese matrimonio se han dado uno o algunos de los capítulos de nulidad. En cuanto encontremos un capítulo o algunos más, el matrimonio que fue tan espectacular, la celebración, sin embargo, allí no nació matrimonio. Pues nosotros no anulamos todos los matrimonios, no, jamás en la vida. Recordemos el principio bíblico del Génesis, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cuándo entonces entra la iglesia, el tribunal eclesiástico, a conocer de una petición de nulidad? ¿Y cuándo puede ser declarada nulo ese matrimonio? Cuando descubrimos que allí realmente no nació matrimonio. Y no nació matrimonio por diferentes razones. Le voy a decir algunas de esas razones que hace que no nazca matrimonio en esa bonita celebración. Por ejemplo, si ella o él se casa obligado, si ella o él se casó bajo miedo, si ella o él se casaron, pero uno de los dos, él era impotente, o ella era frígida, si él o ella pues se casaron por asuntos netamente económicos, si ella o él, los dos, se casaron sin amarse, cosa que era muy común en otros tiempos, porque los papás elegían la novia de su hijo y el novio de su hija, y te casa con fulano, y sin decir nada, porque los papás se casaban, pero no se amaban. Entonces, una pareja casada sin amor, ya sean los dos o uno de ellos, ese matrimonio tiene base para ser declarado nulo. Solo bastaría que en el tribunal eclesiástico, la vicaría judicial, haga el estudio correspondiente, haga el proceso, y entonces se puede declarar la nulidad de ese matrimonio por la falta de amor. Es nulo el matrimonio cuando uno de los dos se casa teniendo otra pareja, sea pública o en secreto. Puede darse el caso, y se ha dado, digamos que él viene a casarse y todo muy bien aparentemente, pero no sabíamos que él tenía una relación y tenía lo que llamamos un amante o una querría, qué sé yo, en Higüey o en Barahona, en la capital o en Cotuí. Y entonces cuando se descubre este caso, ese matrimonio es nulo. Y así pueden ver ustedes muchas razones que hacen nulo un matrimonio. ¿Qué hay que hacer entonces para que mi matrimonio sea conocido? ¿Qué hay que hacer para que tu matrimonio sea conocido en el tribunal eclesiástico de primera instancia de La Vega? Lo primero es que haya una de las dos partes, y solo pueden ser una de las dos partes o las dos partes que vayan al tribunal, que vayan a mi persona y que vayan y hablen con el señor obispo y le pidan
que se conozca de la nulidad de su matrimonio. Inmediatamente nosotros nos sentamos con esa persona, le escuchamos atentamente, le hacemos un proceso de preguntas a esa persona para nosotros ir determinando si hay materia de nulidad en esa petición que nos están dando. Vale decir que en nuestro tribunal con frecuencia nos vemos obligados a desarrollar procesos distintos a como lo hacen otros tribunales como digamos en Madrid, en Barcelona o en la misma Roma, en donde la parte de la observancia de la ley se va aplicando muy estrictamente. Nosotros nos declinamos mucho más por la parte pastoral, eso sin dejar de observar y dar cumplimiento a la ley eclesiástica. Entonces nosotros escuchamos a esa persona, ahí en la escucha de la persona determinamos si en el proceso de noviazgo y de casamiento ahí interviene uno o algunos de los capítulos que pueden anular ese matrimonio. Después de escuchar a esa persona, habiendo encontrado o no encontrado en ella materia de nulidad, también requerimos la presencia de la otra parte, del cónyuge, de la otra parte, a quien le hacemos el mismo proceso. Nos sentamos con la persona en una forma amena, cariñosa, pastoral, fraterna, acogedora. Escuchamos a la persona que nos haga el relato, le hacemos todas las preguntas que nosotros entendemos desde el derecho, nos puede esclarecer los hechos y ahí entonces va quedando determinado que ese matrimonio es válido. Y si es válido, se queda válido para toda la vida, porque recuerden el principio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero si encontramos que ese matrimonio tiene vicio de nulidad, entonces introducimos un proceso canónico en el cual va a culminar con una sentencia que va a dictar el tribunal de primera instancia, en donde va a declarar de la nulidad o de la validez de ese matrimonio que ya hemos conocido. Es muy común que mucha gente cree que eso es muy difícil y ciertamente eso no es difícil, no. Hay casos de nulidad que honestamente en el tribunal podemos sacarlo en una semana. Oiga bien, en una semana. Todo va a depender de qué forma de proceso vamos a emplear. Por ejemplo, un caso de nulidad por documental, un proceso documental, en donde él o ella contrajo matrimonio, pero con documentos falsos. Y en cuanto presentamos documentos verdaderos y documentos falsos, se determina documentalmente de la nulidad de ese proceso, de ese matrimonio. Eso puede hacerse fácilmente hasta en una semana. Va a depender de cuánto trabajo tengamos en el tribunal. Fíjense que no es fácil. Más aún, si a ese proceso le aplicamos lo que el Papa Francisco ha introducido nuevamente, el proceso rápido, la nulidad de tu matrimonio puede ser en un mes, en 2 meses o en 3 meses. Basta que el proceso que aplicamos con usted pues pueda entrar dentro de lo que es un proceso rápido, que las dos partes estén de acuerdo, que las dos partes presenten un mismo capítulo de nulidad, que los testigos estén a mano, fáciles de conseguir y que la declaración de los testigos sea valedera según ley, y entonces ese proceso sale muy rápido, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Hay procesos ciertamente que pueden durar 7 años. ¿Por qué razón 7 años? Por la complejidad de los capítulos, por la complejidad de ese proceso matrimonial, porque las partes no nos dan muchas declaraciones, porque las partes no se ponen de acuerdo, una dice una cosa, otra dice otra, porque no encontramos testigos, porque usted no puede ser juez y parte. Lo que usted me dice tiene que ser avalado por testigos y por esa razón un proceso puede durar 3 años, 5 años, 7 años, pero por lo general eso no es difícil. ¿A qué le estoy motivando en este espacio de formación? Que si usted es una de las personas que contrajo matrimonio, no importa en qué época, y su matrimonio fracasó, no importa por qué razón fracasó su matrimonio, entonces le invito para que vaya al Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia en el Obispado de la Diócesis de La Vega, se comunique con el Padre Fausto, con mi secretaria Arelis, o puede ser directamente con el señor obispo. Él le mandará a nosotros y vamos a hacerle
un proceso en el cual usted va a quedar liberado para siempre de esa atadura, de algo que nunca ha sido y que usted cree que fue y ha estado atado por algo que nunca fue, que nunca ha sido, y de eso la iglesia, con muchísimo gusto, impartiendo justicia, le dará a usted la libertad de poder contraer matrimonio con la persona que usted quiera, cuando usted quiera y donde usted quiera. Amigos, el tema de la vicaría judicial es amplio, es muy amplio, y en televisión, con frecuencia, el tiempo no es tan amplio. Por eso, teniendo muchas más informaciones sobre el vicario judicial, sobre los tribunales eclesiásticos, me veo en la necesidad de cortar ya aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por este espacio y agradezco a ustedes, amigos televidentes, amigos Radio Escucha de Radio Santa María y de La Voz de María, la atención que me han dispensado. Le motivo para que no se vayan, sigan con nosotros, porque ahora viene un tema muy, muy importante, la vicaría económica en la diócesis de La Vega. Dios les bendiga. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes esa experiencia de formación organizada por la Vicaría de Pastoral y bajo la guía del Padre Cualo y Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, como parte de su equipo de trabajo de nuestra diócesis y nuestro obispado de La Vega. Y qué satisfacción compartir en este día, en esta ocasión, con Fausto García, quien nuestro canciller, con una experiencia grandísima en un tiempo, y luego como vicario judicial en la parte que estuvo hoy. Igualmente que todo ese equipo que trabajamos armonizado en el obispado y que cada uno ha tenido su participación como coordinadores de una vicaría, en el caso de un servidor, la parte que tiene que ver con la economía o la parte administrativa de la diócesis. Quiero dejar énfasis que en todas las áreas del obispado, la cabeza es el señor obispo. Por eso el gran vicario de administración de la diócesis es el señor obispo, quien nombra un vicario administrativo. En este caso yo no soy especializado en economía ni en administración. Tengo algunas habilidades y algunos cursos y diplomados que me facultan para llevar esta área en el obispado, ya que mi especialidad es moralista. Sin embargo, alguien tiene que hacer estos trabajos. A veces la gente, cuando ve un sacerdote en una misión que no es celebrando misa, o lo ve en algunas labores sociales, se pregunta, ¿y es que no es sacerdote? Hay responsabilidades, misiones dentro de la iglesia, como dirigir una universidad, un colegio, llevar a tu negocio o una empresa o una institución, y ahí ver un sacerdote, uno dice, ¿y qué pasa con esto? Pues gracias a Dios que suscita carismas y dones a las personas, y en ese contexto pues hay respuestas de la iglesia a todas sus necesidades. Esto no es un invento. La administración, desde el tiempo de Jesús, ya había alguien que llevaba la bolsa para los bienes, para ayudar a las personas necesitadas, a los pobres y sobre todo para la pastoral. Por eso es importante ver la vicaría de administración unido al quehacer pastoral de la iglesia. Porque usted sea una persona muy sencilla, muy humilde, que piense que no necesita nada, es imposible realizar un trabajo sin la parte económica. En todo lo que hacemos hay unos recursos humanos, materiales y económicos que se invierte para cualquier proyecto.
en ese contexto tanto el Catecismo de la Iglesia Universal Católica, igualmente que el derecho canónico, tiene unos acápites dedicados a cómo se debe administrar, cómo se debe organizar en una diócesis la parte económica. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de tener en la diócesis un manual de administración que está consensuado, en primer lugar, elaborado y trabajado con la Comisión Económica. Por eso comienzo por ahí. La parte fundamental de una administración no la lleva solamente el vicario administrativo, sino que somos un equipo compuesto por 4 sacerdotes y el señor obispo como cabeza. Y como se sugiere siempre que hayan algunas personas con especialidades, tenemos un sacerdote que es graduado en Derecho Civil, el padre Tomás. Trabaja con nosotros también el padre Cristóbal Belén y un servidor. En alguna ocasión también nos ayudó el padre Porfirio en la parte de administración y sigue con nosotros también. Igualmente que el señor obispo como cabeza nombra un subvicario administrativo, que en este caso soy yo la figura que tiene que dar la cara para muchos asuntos económicos en la diócesis. Pero vuelvo y repito, esta parte no se entiende sin la dimensión pastoral. Eso lo dejamos muy claro. Este equipo de trabajo de la diócesis se encarga no solamente de la parte que tiene que ver con el obispado como un edificio o una institución, sino que tiene que ver con todo lo que la diócesis completa, es decir, parroquias, tiene que ver con seminario, la casa de Cursillo de Santo Cerro, tiene que ver también con asesoría y guía para los sacerdotes que tienen que tomar posesión en una parroquia, llevar a otra parroquia, cambiarlo de lugar. Hay que darle algunas indicaciones. Este es un manual que dice cómo debemos nosotros organizarnos, tanto en la curia como también en cada parroquia, que debe haber también lo que llamamos un consejo económico. Por eso la palabra es bueno cuando se habla de consejo económico, tanto en el obispado como en las parroquias. Son soporte del obispo, son consejeros del obispo, igualmente que en las parroquias pasan a ser consejero, ayudante en la administración de los bienes de las parroquias. Por eso es muy importante esta parte. Si nosotros analizamos la responsabilidad que tiene este equipo, no es fácil, porque las personas que nos dedicamos a administrar cosas que no son nuestras, muchas veces tenemos que decir que sí, tenemos que decir que no. A veces piensan también como que las cosas en la iglesia, todas se las dona el Estado, que son aportes que le dan de fuera, y sencillamente nosotros lo que hacemos es administrar lo poco o mucho de algunas personas que se desprenden de algo, tanto para las parroquias como para el sostenimiento del obispado. A veces piensan que los sacerdotes, que el obispo, que las personas recibimos sueldo del Estado, de instituciones que nos financian todas las cosas. Y sin embargo son las cosas pequeñas que van entrando siempre en las parroquias y en el obispado. Nosotros tenemos un consejo económico que se encarga de proyectar las dimensiones a corto, a mediano y largo plazo. Las pequeñas cosas y la macro, porque en cualquier institución, hasta una casa de familia, saben ustedes cuánto se gasta, cuánto más en un edificio como el obispado, que tiene cerca de más de 20 personas trabajando, de donde se llevan todos estos papeleos, todo lo que tiene que ver con las documentaciones de las parroquias y del obispado, el seguimiento también a todo lo que tiene que ver con los procesos de un sacerdote, su historia, seminarista. Es decir, que tenemos archivos, hay muchos recursos que se invierten en todas estas cosas, mantenimiento de edificaciones. Por eso se necesita tener obligatoriamente un consejo económico y tratar de tener bienes en las comunidades, terrenos, casa o lo que sea, para que nos ayude a nosotros en esto. Yo pienso que es algo tedioso, difícil,
pero alguien tiene que hacerlo. Esta parte es un poquito sosa. En la segunda parte que yo voy a entrar, tocaré ya más específicamente los puntos esenciales de cómo nosotros funcionamos en el obispado y qué aporte y qué soporte le damos a las parroquias y cómo se estructura todos los informes de nuestra Vicaría de Administración desde el Obispado de La Vega. Continuamos con esta formación, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes, la sintonía, tanto por Radio Santa María como por La Voz de María, y igualmente agradeciendo a este medio la iniciativa de Padre Chelo, saludarle, y igualmente a todos los que han estado participando en esos días como exponente, encabezado por el señor obispo. Ahora voy a ser mucho más específico en la parte administrativa. Hay unos objetivos generales, objetivos específicos de la parte administrativa, siempre encaminado a la dimensión pastoral y social y de ayuda a las personas. Pero entrando ya directamente, ¿qué tiene que ver una parroquia que tiene su consejo económico? El sacerdote no es dueño de los bienes que entran a la parroquia, sino que lo administra, tanto para el sostenimiento de la casa parroquial, combustible de vehículos, folletos, seguimiento a las personas en las comunidades, todo lo que tiene que ver con forma de consagrar, vino que se compra para la celebración de la misa, ornamento o micrófonos, todo lo que tiene que ver con sonido. Es decir, hay toda una logística en una parroquia, el mantenimiento de un templo, eso es costoso, construcciones de capilla. Todo eso se realiza y debe tener asesoría de lo que llamamos un consejo económico, que debe funcionar en cada parroquia, dado, tanto lo indica el catecismo de la iglesia como lo indica de manera especial el derecho canónico. Sin embargo, en la diócesis nosotros damos directrices, pero tenemos también una administración organizada en el obispado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la misión de este consejo económico y del vicario administrativo con su equipo de empleados y empleadas que hay? Tenemos administración de empresa, administradores graduados en empresa, tenemos contables que trabajan con nosotros y organizamos un sistema que sea operativo, funcional. Es decir, que se pueda auditar, porque nosotros también no estamos exentos de dar respuesta al Estado a través de la Dirección de Impuestos Internos. Entonces nosotros tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con registro de títulos, de terrenos, tanto de asesoramos para las parroquias, como los terrenos que puedan pertenecer al obispado, infraestructura de templos que tienen sus papeles. Desde el obispado nosotros hacemos todo su trabajo. O sea, se hacen deslinde, que tienen todos los bienes puestos a nombre de la iglesia. Brindamos soporte también a los nuevos sacerdotes que son nombrados en las parroquias para que se regularicen su firma ante los bancos. Todo eso tiene que ver con nosotros, cancelar firma, colocar otra. Desde la Vicaría de Administración, auspiciado por el obispo, nosotros tenemos facultad para intervenir cualquier cuenta de la diócesis entera, en este caso de las 4 provincias que corresponden a nosotros, como son La Vega, con Constancia y Jarabacoa, Salcedo, la provincia de Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. Así que tenemos que ver con todo eso. Dar seguimiento, por ejemplo, a diversas colectas que se hacen para ayudar para los pobres, Santa Infancia, por ejemplo, el DOMUN, que son Domingo Mundial de Oración y Aporte por las Misiones. Somos soporte también para el sostenimiento de los santos lugares. Todas esas colectas que se hacen en parroquia vienen al obispado y desde aquí son tramitadas a los organismos que tienen que ver con algún representante de la conferencia que se encarga de eso, o directamente a Roma, donde algunas son enviadas a través de la Anunciatura
para la gestión de la Iglesia Universal. Es por eso que es importante que entendamos que nosotros lo que somos facilitadores y al mismo tiempo colectamos y tramitamos el dinero a donde tiene que ir. Damos seguimiento también a gestionar los fondos de la obra vocacional, los sobre colecta que hacen las personas en las comunidades para el seminario, los sobres de seminario, que es una colecta especial también, porque solamente el seminario nosotros gastamos más de 5 millones al año con los seminaristas. O sea que siempre hay muchos gastos de estas cosas y sale de los pobres, de las personas que se van dependiendo de algo. También nosotros administramos los fondos que tienen que ver con el seguro de salud de los sacerdotes y de algunos empleados de la diócesis. Igualmente que el seguro que tiene que ver con la FP o seguro de vejez también, que cada sacerdote pues al llegar a la vejez pues puede recibir también alguna pequeña colaboración que emana de un fondo de la Conferencia del Episcopado, que es del mismo dinero que vamos todos los meses enviando para que tengamos un pequeño seguro tanto de salud como de vejez. Igualmente nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con el personal del obispado, como también lo hacen las parroquias a través de su equipo económico y del párroco. En la TCS, los empleados deben estar también registrados como manda la ley y pagar también todos esos impuestos, porque es muy importante que si la iglesia habla de justicia, no tengamos las personas tampoco sin su seguro de salud bien y que tengan para una posible pensión al final de su vida. Es decir, que somos asesores en toda esa dimensión que tiene que ver con el manejo de parroquia y en el mismo obispado. Igualmente que tramitamos esos papeles que estén legales en la Secretaría de Trabajo. Ayudamos también mucho a las personas con documentos como enmiendas de correcciones que pasan también por la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con confirmaciones que dan un aporte que llega al obispado, porque tenemos todo un proceso de libros donde se guarda las documentaciones de las personas y estamos también, tiene que ver con todo lo que es digitación completo de la estructura de donde se conservan esos documentos de las personas, que hay que invertir siempre recursos con un personaje altamente preparado en esas áreas del obispado. El mismo proyecto también de construcción de capillas, asesoramos, miramos los proyectos, miramos si son factibles, que tengan sus documentaciones legales, que tengan una propuesta bien hecha para si se va a pedir una colaboración a una institución del país o fuera, y una vez que ya son revisados por nosotros, pues lo pasamos al señor obispo, autoriza o él mismo hace la comunicación para un proyecto que puede ser en un país o fuera de nosotros o en el mismo país a través de alguna institución. Son muchas las obras que nosotros realizamos desde la Vicaría de Administración en el soporte, por ejemplo, de las parroquias y de la misma estabilidad del obispado. Aunque se ve sencillo, pero es toda una administración igual que cualquier empresa o que tiene recursos humanos y tiene también necesidad de recursos materiales. Lo difícil siempre es la capitalización de fondos, porque no tenemos empresas que nos generan dinero, sino que dependen precisamente de la situación de las familias, las personas que se desprenden de algo para el sostenimiento de la iglesia. Incluso en situaciones como la que estamos viviendo ahora, de pandemia, donde las parroquias han estado cerradas, imagínense lo difícil que es llevar una parroquia y no se diga el obispado. A veces recibimos alguna ayuda de una institución o del mismo Estado, pero una ayuda, no el soporte completo. Pero la iglesia tiene que trabajar y autosostenerse, que no es fácil. Por eso es un trabajito bien difícil, gracias a Dios que Dios provee. Y esta dimensión de nosotros entender por la fe que Dios provee, nos da lo necesario para tener una edificación adecuada, con lo necesario, los equipos de computadoras que se necesitan para dar respuesta también a los nuevos tiempos y el personal adecuado que necesite el obispado. Pero sí es una estructura completamente económica que funciona. Yo sé que hay muchísimas preguntas que ustedes quisieran hacer.
siempre tratamos de tener una economía por lo menos de sostenibilidad para cubrir algunas emergencias, también algunos soportes más, que es lo que hacen todas las parroquias. Le agradezco muchísimo que sus inquietudes las puedan llegar a través de vicario general o de vicario de pastoral, del mismo señor obispo, para dar respuesta a nosotros. Yo sé que este tema es muy largo, de la parte administrativa, económica del obispado de nuestra diócesis de La Vega, con sus parroquias. Solamente hemos dado alguna pincelada. Yo quiero también resaltar algo importante. Dentro de los trabajos que hacemos nosotros está el soporte también para las exoneraciones de impuestos que se hacen a través de esta Vicaría de Administración, tanto para compra de vehículos, compra de artículos o utilería, inmuebles de parroquias y del mismo obispado. Y somos soporte ante la Dirección de Impuestos Internos de la diócesis y gestionamos todo esto. Igualmente que se realizan muchísimas otras cosas desde la Vicaría de Administración. Como decía ahorita, todo lo que tiene que ver con trámites bancarios, de parroquias, de su cuenta, todo eso tiene que ver directamente la Vicaría de Administración. Aunque hay su autonomía, siempre hay también una dependencia directa. Por ejemplo, el párroco puede comprar cualquier cosa siempre y cuando el dinero sea bien habido y puede obtener los bienes que sea sin tener que pedir permiso al obispo. Pero para vender no puede porque estamos conectados, tanto tiene una estructura desde Roma, también parroquial y el obispado. Por ejemplo, nosotros los párrocos podemos hacer ventas sin pedir permiso hasta de 50,000 pesos. Pero si se excede de ahí, no podemos hacerlo, sino que tiene que pasar por la Comisión Económica y con la autorización también del señor obispo. Eso es importante que se sepa. Ya yo quisiera seguir este tema, pero tengo que ir redondeando la semana y el tema también que hemos tratado nosotros hoy, o los temas, tanto el padre Fausto García, en su condición de juez, presidente del tribunal, como nuestro gran vicario judicial, y el trabajo que ha realizado el señor obispo, que encabeza este grupo de sacerdotes que hemos estado trabajando en esta semana con todos ustedes. Primero, agradecer a Dios la oportunidad que nos brinda, a la Santísima Virgen. En segundo lugar, agradecer al señor obispo y al padre Cualo esta iniciativa de ir formando a las personas en sus hogares. Y por supuesto, dar a conocer la curia de nuestra diócesis a través del mismo obispo, a través de nuestro vicario general, padre Francisco Almonte, de Monseñor Ramón Abreu, nuestro canciller, y igualmente que las otras estructuras como existen, como la Vicaría del Clero, la Vicaría de Pastoral que organiza todo esto, la Vicaría Judicial y por supuesto la Vicaría que representa un servidor a la parte económica. Cada uno de nosotros puede dar un aporte en un tiempo limitado como es la televisión para que sirva de base para que las personas puedan seguir entendiendo y sus inquietudes. Por eso agradecer también en nombre del señor obispo a cada uno de los fieles, a cada uno de ustedes, a todos los televidentes y radios oyentes, haber participado de esta semana de muchos frutos, de muchas expectativas y que habían solicitado muchos de ustedes conocer más de la parte de nuestra diócesis. Agradecer, por supuesto, a la Vicaría de Pastoral, a La Voz de María, a Radio Santa María, a todo el equipo técnico y a todos ustedes que han sido el por qué nosotros preparamos estas explicaciones, estas formaciones, para que conozcamos mejor nuestra iglesia. Finalmente, imparto la bendición
como cierre. Después de agradecer a cada uno de ustedes su sintonía con nosotros, quisiera finalmente dar gracias a Dios por la oportunidad que nos dio y a la Santísima Virgen y impartir la bendición para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó